Dios bendiga y Dios bendiga más a toda la audiencia en este día. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos hablar del más grande amor, bendito sea el nombre de Dios, o la más grande expresión de amor que alguien pueda darle. Y la más grande expresión de amor nos la dio Jesús en la cruz del Calvario, donde Él, siendo Dios, sin pecados, sin culpa, sin mancha, tomó mi lugar. Y no hay más expresión de amor que alguien tome tu lugar por ti, que alguien tome tu culpa. Es como si tú le quitaras la vida a alguien y otra persona dijera: yo voy a tomar tu culpa y voy a durar 30 o 40 años en la cárcel. Nuestras vidas estaban condenadas al fuego eterno, donde no había esperanza para nosotros. Y Jesús, viendo que el hombre se perdía, que solo había un camino y ese camino era de perdición, Él, siendo Dios, se anegó, se despojó y vino aquí en semejanza de hombre y se humilló hasta lo sumo. Él recibió latigazo por mí. Él recibió clavos por mí. Él recibió una corona de espina en la cabeza por mí. Recibió bofetada. Le escupieron, le escarnecieron, y todo eso fue por mí. Sin culpa padeció por mí. No hay otra expresión de amor más que la que Cristo hizo por ti y por mí. En Juan 3:16, en el verso Juan 3:16 dice que Jesús nos amó de una manera tan grande y tan profunda que la palabra de Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue lo que hizo Jesús. El Padre envió a Jesús. El Padre envió a su único Hijo. Y este Jesús vino, bendito sea el nombre de Dios, como hombre, siendo Dios, tomó el lugar de hombre, la semejanza de hombre. Y como hombre, venció en la cruz del Calvario. Y aquí nos dice la palabra de Dios que fue por amor. Fue por amor que Jesús vino a morir por mí. No hay otra expresión con la que podamos decir que alguien murió por ti o por mí. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fue para darnos salvación. Fue para darnos vida eterna. Él quitó el peso del pecado que había sobre mí. Él quitó la culpa que había sobre mí. Él, aleluya, sufrió en carne propia mi castigo, para que tú y yo hoy tuviésemos acceso al lugar santísimo, acceso al Padre, a la presencia del Padre, a través de Jesucristo. ¿Cómo podemos entender y mirar esto?
agradeciendo y dando gracias en todo momento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice que toda buena dádiva viene de Dios. Sin embargo, la dádiva del Hijo es la mayor de todas. ¿Y cuál es esa dádiva? Es de dar vida. En Santiago 1, en el verso 7, dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosas alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, todos sus caminos. Nosotros, todos los caminos que nos llevaban a la perdición. Pero en el 17 dice, fíjese que dice 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. O sea, toda buena dádiva, todo lo que hemos recibido, la gracia, la misericordia, el perdón, ha sido un acto, bendito sea el nombre de Dios, de expresión de amor de Dios hacia nosotros. No merecíamos nada de eso, porque todos estaban en pecado, envueltos en nuestra malicia, en nuestra mentira, en nuestro engaño, en nuestro odio, en nuestra falta de sinceridad y en nuestro propio camino. Y estábamos perdidos, con muchas heridas, y Dios vino a darnos un hogar, a darnos un nombre y a sanar nuestras heridas. En Juan 4, en el verso 10, la mujer samaritana tiene una conversación con Jesús. Y en el verso 10, le respondió Jesús y le dijo, si conociera el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí el Señor relata una gran verdad. Si tú y yo en verdad conociéramos el don de Dios, si reconociéramos por un momento la necesidad de que necesitamos a Dios en nuestro corazón, le pediríamos a Él y Él nos daría de esa fuente de vida. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios con sinceridad? ¿Cuántas veces hemos entendido el don de Dios para nuestra vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a pensar que necesito cambiar? La mujer samaritana era una mujer llena de heridas, era una mujer prostituta, era una mujer que iba a buscar agua a una hora específica donde nadie iba a buscar agua porque era la vergüenza del pueblo. Y pensamos, eso era la mujer, pero nosotros, al igual que ella, somos vergüenza. Y usted dirá, pero yo no hago nada malo, yo no robo, yo no mato. Ah, sí, usted no roba ni mata a personas, pero miente, adultera, hay fornicación, hay orgullo, hay vanidad, hay odio. Y eso simplemente nos hace ser una vergüenza delante de Dios. Y nos encontramos nosotros en la capacidad muchas veces de juzgar a aquellos que roban o que matan, cuando por dentro nosotros somos una vergüenza. Porque estamos llenos de odio, de rencor, de ira, de falta de perdón.
de falta de amor, de comprensión. Y Jesús, entendiendo que nosotros estábamos vacíos, hizo un acto de amor, poniéndose en nuestro lugar, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Necesitamos entender el acto de amor que Dios ha hecho por nosotros. Fíjense que la palabra de Dios nos dice, la cruz es la principal prueba del amor de Dios, Hijo para con el Padre. Fue la cruz la principal prueba. Isaías 53 dice que fue llevado al matadero como una oveja, que no habló, sino que enmudeció, y sobre él fueron mis enfermedades, sobre él fueron mis transgresiones, sobre él fueron mi dolor, mis angustias, mis enfermedades, mi falta de amor. Él la tomó y la clavó en la cruz. Cuando Cristo descendió de la cruz, cuando descendió, había roto el decreto, había anulado ese decreto que había sobre mí. Fíjense que dice Hebreo, si puede buscarlo, en el capítulo 10, en el verso 8, Hebreo 10, verso 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjense. Oye lo que dice Jesús. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús vino a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre, porque estando él en Getsemaní dijo, Padre, si es de mí pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y aquí dice, aleluya, entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre era mostrarle al mundo lo mucho que Él nos ama. Al entregarse su Hijo lo mataron. Y si a usted le quitaran un hijo y se lo mataran, tiene tres opciones. Una opción es matarle, otra llevarle a la cárcel y otra perdonarle. Pero Jesús hizo algo más que esto. Tomó el lugar. El Padre entregó su Hijo. Y aquellas personas que mataron a su Hijo, le dio el lugar de que ellos fueran hijos de Dios. Y le dio una herencia a aquellos, porque dice la palabra de Dios que somos herederos y coherederos del trono a través de nuestro Señor Jesucristo. Por el padecimiento de Cristo en la cruz, Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia, y nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se dobla toda rodilla. En ese nombre tú y yo somos justificados, en ese nombre somos tú y yo perdonados, en ese nombre
Dios nos recibe. Jesús dice, en la casa de mi Padre hay mucha morada. Y donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Y eso es precioso. Hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito. Todo lo que está escrito en la palabra se cumplió en la cruz del Calvario, cuando Cristo entregó su vida en la cruz por amor al Padre, por amor al mundo. Y esto es precioso cuando entendemos en Juan 8, en San Juan 8, en el verso, San Juan 8, gloria al Señor, en el verso 28 y 29, ¿qué dice? Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Oye lo que dice Jesús, que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aleluya, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre al morir por la humanidad en la cruz del Calvario. A Dios le dolía ver la humanidad perdida, sin esperanza. Y tuvo que trazar un plan, y en ese plan él tuvo que entregar, sacrificar a su Hijo por el perdón de la humanidad. Esto es precioso, hermano. Esto es precioso. El Señor demostró en la cruz que amaba intensamente al Padre. Intensamente al Padre, pues dejó que el Padre colocase sobre él todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado. El Padre colocó todo el pecado sobre su Hijo. Ahí mostró su amor. Ahí mostró la más grande expresión de amor que alguien pueda recibir. En Isaías 53, gloria al Señor, en el verso 6, dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, oiga lo que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Jehová cargó sobre él nuestros pecados. Jehová cargó sobre él mis culpas, mis iniquidades. Y ese amor nos abrió la puerta del cielo. Jesús dice en Apocalipsis 3, del verso 21 en adelante: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Ahora tenemos la oportunidad de vencer el pecado, pero no con nuestra propia fuerza. En el nombre de Jesús. Porque antes
Por eso es que nadie puede llegar al Padre por sí solo, porque no tiene quien lo garantice, no tiene quien lo respalde, no tiene quien tome su culpa, pero a través de Cristo sí podemos llegar al Padre, porque el Padre envió a Jesucristo para que nos diera garantía, para que recibiéramos el perdón, para que recibiéramos justificación a través del Hijo. Y al recibir a Jesucristo, usted y yo, aleluya, tenemos la garantía. Por eso la Biblia dice: si alguien pecare, abogado tiene en los cielos, a Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, cuando alguien piensa que en su propia fuerza, en su propia voluntad, con su propia opinión o lo que pueda hacer, llegará al reino de los cielos, está equivocado. La única sangre que Jesús, que el Padre recibe, es la de Cristo. Y como Cristo murió por nosotros, nosotros fuimos perdonados. Y como hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Porque la palabra dice: todo lo que pidiera al Padre en el nombre de Jesús, lo recibirá. O sea, que si pedimos algo a Dios en otro nombre que no sea en el nombre de Jesús, no lo vamos a recibir. Por lo tanto, gloria al Señor, en la cruz sucedió el mayor acto de honestidad, de ganancia, ya que Jesús poseía el derecho de la gloria eterna. Sin embargo, eligió la cruz, mediante la cual nosotros, que éramos sus enemigos, merecedores del castigo eterno, alcanzamos una mayor honra. Y esa honra únicamente la alcanzamos a través de Jesucristo. Nosotros estamos deshonrados. Estamos apartados de la gracia de Dios. Así como una persona, un ladrón está deshonrado, o una persona mala paga está deshonrada, ya no tiene oportunidad de buscar prestado. Pero Cristo pagó el precio por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías: venir y comprar sin dinero. Porque todo fue pagado. Cristo lo pagó todo. Por eso hemos recibido el mayor acto de amor cuando recibimos a Jesús. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Dios, como nuestro único Dios, como nuestro único Salvador. Fue Él en la cruz, aleluya. Si buscamos en Apocalipsis 1, del 5 al 6, fíjense que dice Apocalipsis, capítulo 1. Veamos qué nos dice Dios. En el verso 5, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, el testigo fiel. ¿Qué es un testigo? Alguien que presencia algo. Ejemplo, alguien presenció a alguien robando, es un testigo. Alguien presenció a alguien quitándole la vida, es un testigo.
Jesucristo presenció la creación, presenció al Padre en todo lo que Él hacía. Y por eso dice la palabra de Dios, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todo, aquel fue el único que ha resucitado entre los muertos. Lo dice bien claro, resucitó entre los muertos, lo dice. El primogénito fue el primero, la muerte se había enseñorado de las personas y nadie podía levantarse, pero Cristo venció la muerte. Por eso dice la palabra de Dios, absorbida fue la muerte en victoria. Y Él, soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo rey y sacerdote para Dios su Padre, lo hizo para Dios. No lo hizo para sí mismo, sino hizo para hacer la voluntad de Dios, del Padre. Por eso, cuando alguien dice, Dios no me ama, no, hermano, no diga eso. Dios ha hecho el más alto y grande, aleluya, presencia de amor al morir por ti en la cruz. Fue la más grande expresión. Diga yo, usted es que no acepta a Jesús en su corazón, porque quiere hacer las cosas como usted cree que deben hacerlas, o como usted piensa que deben hacerlas, pero no es así. Jesús, que fue su hijo, Dios lo envió y tuvo que someterse a la cruz del Calvario porque el Padre así fue que lo planificó. Y quizá usted pase por ciertas situaciones difíciles y usted se esté quejando y diga, Dios se olvidó de mí. No, Dios, aleluya, en su misericordia se ha acordado de usted y quizá usted pasando ese trance porque Dios así lo quiere. Ha sido el acto más grande y más generoso que Dios ha hecho por ti y por mí. Jesús, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. En la cruz el pecado fue eliminado. Completamente el pecado es abominación para Dios. Y como pecadores nosotros no podíamos aproximarnos a Él. Jesús, sin embargo, tomó sobre sí todos nuestros pecados. Nosotros estábamos apartados, totalmente alejados del Padre. Y no podíamos acercarnos a Dios, porque Dios aborrece el pecado. Jesús tuvo que tomar mi lugar. Mis pecados fueron allí sobre Él. Aleluya. ¿Para qué? Para Él podernos darnos vida a través de Jesús. Encontramos en Hebreos 9, en el verso 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una sola vez. Jesús murió, padeció, cargó mis culpas y allí lo crucificó. ¿Sabe que si Satanás hubiese percibido en ese momento
que al matar a Jesús estaba liberando a la humanidad, no hubiese pasado. ¿Por qué? Porque él no había insistido sobre aquellos fariseos y saduceos a que impulsaran a matar a Jesús. Él insinuó y insistió para que esa gente mataran a Jesús. Porque él, aleluya, no conocía el plan de Dios. Lo que él no se imaginaba, que al quitarle la vida a Jesús en la cruz del Calvario, estaba dándole vida al mundo. Y cuando la Biblia dice que él descendió, pero que la muerte no lo pudo retener. En otras palabras, lo que dice, la muerte lo expulsó, lo sacó fuera. Cuando alguien lo expulsa es cuando lo sacan fuera, así. Porque la muerte no lo pudo retener. Por cuanto no había pecado en él. Él es el Hijo de Dios, el unigénito, el único mediador entre Dios y los hombres que el Padre recibe por el perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que debemos entender, que hay mucha gente dispersiva, amargada, triste, pero no han padecido nada. Y dicen, Dios no me ama. Dios te ama. Y si el Padre no te hubiese amado, no hubiese enviado a Jesús a morir por tus pecados. Pero el Padre le duele cuando un alma se pierde y va al infierno. Y debemos entender esto, de que sin Jesús, tú y yo estamos apartados de su presencia. A través de la cruz fuimos liberados del dominio de Satanás. Gloria al Señor. En Hebreos 2:14, ¿qué dice la palabra de Dios? En Hebreos 2:14. Hebreos 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él allí venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, quitándole la llave. Por eso el Señor dijo, yo tengo la llave del reino, le digo a Pedro, y a ti te la daré. Y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Y las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios venció al diablo en la cruz del Calvario y allí lo sometió, y por eso ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Fue el acto de presión, de amor más grande que nunca nadie ha hecho por ti, ni tu esposo, ni tu novio, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hermano, ni tu amigo. Nadie, el único que ha hecho ese acto de presión, de amor por ti, es Jesús. Y Él te está tocando hoy a la puerta. Y si tú le oyes, Él está esperando que tú le respondas y que entre y cene con Él. Voy a hacer una oración. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, repite conmigo y di, Padre,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu preciosa y santísima sangre. Quite lo oprobio de mi vida y perdóname en el nombre de Jesús. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido impartada o tocada, suscríbete en el canal franzodedios@gmail.com y comparte esta palabra que otros puedan alcanzar lo que ya tú tienes, vida eterna, a través de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Iglesia de Cristo, y será hasta la próxima si así Dios lo permite. Amén y amén.